Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, soleado, productivo, lo que sea que os haga felices. Yo soy tu nombre del canal, y estoy súper emocionada de teneros aquí hoy, listos para sumergirnos en una nueva aventura informativa. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado bullendo en las redes sociales, en los mentideros de la farándula turca y en general, en el mundo del entretenimiento. Sí, vamos a hablar de la supuesta transformación de Can Yaman. ¿Habéis leído bien? Parece que nuestro querido Can Yaman ha generado un verdadero tsunami de comentarios y opiniones sobre su apariencia física, algunos llegando al extremo de decir que está irreconocible. Y como si eso no fuera suficiente para generar un buen salseo, vamos a explorar la reacción, supuesta, rumoreada, pero muy esperada, de Demet Özdemir a todo este revuelo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de opiniones y especulaciones, os recuerdo lo de siempre. Si eres nuevo por aquí y este es el primer vídeo que ves en mi canal, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones y asegurarte de no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido, menciona el tipo de contenido que subes, por ejemplo, sobre noticias de celebridades, tendencias de moda, trucos de belleza, etc., de forma regular, así que siempre tendrás algo nuevo que ver. Y si ya eres parte de esta gran comunidad, mil gracias de corazón por vuestro apoyo. Vuestros comentarios, likes, suscripciones, todo, me motiva un montón a seguir creando contenido que os guste. Sois los mejores. Bueno, sin más dilación, vamos al grano, porque este tema está que arde. Últimamente Can Yaman ha sido el centro de numerosas críticas, especulaciones, y hasta análisis detallados sobre su aspecto. Y no es para menos porque las últimas fotos y vídeos que han estado circulando del actor, tanto en revistas de corazón como en redes sociales, muestran una imagen, digamos, notablemente diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. Algunos fans, los más vocales, incluso han llegado a decir cosas como «ese no eres tú», o «¿qué te has hecho?». Palabras duras, lo sé. Para entender mejor la magnitud de todo este drama, hagamos un pequeño viaje en el tiempo, una especie de Can Yaman, del ayer al hoy. Can Yaman, como todos sabemos, saltó a la fama internacional, convirtiéndose en un fenómeno global, gracias a su papel en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Madrugador, junto a la talentosa Demet Özdemir. Su carisma desbordante, su innegable talento actoral y, seamos honestos, su innegable atractivo físico, lo catapultaron al estrellato de una manera meteórica. Durante ese tiempo su imagen era la de un hombre con una melena larga y oscura, cuidadosamente peinada y mantenida, una barba definida que le daba un toque de sofisticación y rebeldía al mismo tiempo, y un físico envidiable que cultivaba con arduas rutinas de ejercicio. Esa imagen se convirtió en su sello distintivo, en la marca Can Yaman, y lo consagró como uno de los galanes turcos más codiciados del momento. No solo eso, sino que esa imagen traspasó fronteras y lo convirtió en un símbolo sexual a nivel mundial. Pero la pregunta del millón es, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado para que ahora estemos hablando de una transformación, y no solo de un cambio de look? Bueno, después del éxito arrollador de Erkencikus, Can Yaman decidió embarcarse en nuevos proyectos, expandir sus horizontes y explorar otros mundos profesionales. Tomó la valiente decisión de mudarse a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, y comenzó a trabajar en otros proyectos internacionales que lo alejaron un poco del radar turco. Fue precisamente durante esta época, en este periodo de transición y experimentación, que empezamos a notar cambios, algunos sutiles, otros más evidentes en su apariencia. Primero, y quizás lo más notorio, se cortó el pelo. Un cambio radical, sí, pero que en general, fue bien recibido por la mayoría de sus fans, quienes lo vieron como una señal de madurez y de un nuevo comienzo. Se ve más moderno, decían algunos. Es un nuevo Can, comentaban otros. Pero luego vinieron otros cambios, más sutiles pero que generaron mucha más controversia y debate acalorado. Algunos observadores notaron que su rostro parecía diferente, quizás un poco más hinchado o con facciones ligeramente distintas. Otros comentaron sobre un posible aumento de peso, aunque esto es puramente especulativo, y un cambio en su musculatura. Las redes sociales, como era de esperarse, se inundaron de comentarios, publicaciones, hilos de Twitter y hasta comparaciones lado a lado, poniendo fotos antiguas de Can Yaman junto a las más recientes. Las opiniones, como suele suceder en estos casos, se dividieron radicalmente. Un grupo defendía fervientemente a Can Yaman, argumentando que tenía todo el derecho del mundo a cambiar su apariencia como le
Viniera en gana, que las críticas eran injustas, crueles e incluso rayaban en el acoso. Déjenlo en paz, decían. Es su vida, su cuerpo, su decisión. Otros, en cambio, expresaban abiertamente su decepción, admitiendo que ya no reconocían al actor que tanto admiraban y que sentían que había perdido parte de su encanto. Ya no es el mismo Khan, se lamentaban algunos fans. Lo hemos perdido. Y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa, más dramática, más digna de un buen culebrón turco. En medio de toda esta vorágine de comentarios, críticas y defensas, los fans, los medios de comunicación y el público en general se preguntan ¿qué piensa Demet Özdemir de todo esto? Como todos sabemos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci era innegable, palpable, electrizante. La pantalla literalmente chispeaba cada vez que ambos personajes compartían una escena. Esa química trascendió la ficción y muchos fans, los llamados shippers, incluso llegaron a desear y creer que la pareja se había enamorado en la vida real y que estaban manteniendo una relación amorosa en secreto. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación sentimental, su conexión era innegable, su amistad era evidente y su compañerismo se mantuvo a lo largo de los años. Así que, naturalmente, la opinión de Demet sobre la supuesta transformación de Can Yaman es algo que muchos quieren saber, algo que genera mucha expectativa y curiosidad. ¿Estará de acuerdo con los cambios? ¿Los aprobará? ¿Los criticará en privado? ¿Sentirá nostalgia por el viejo Khan? Aunque Demet Özdemir, inteligentemente y siguiendo su estilo discreto, no ha hecho ninguna declaración pública directa sobre el tema, algunos medios de comunicación turcos, citando fuentes cercanas a la actriz, han reportado que ella se ha mostrado sorprendida, e incluso un poco consternada, por los cambios en su amigo y excompañero de trabajo. Según estas fuentes, que, repito, no son oficiales ni confirmadas, Demet habría comentado en privado que Khan ya no parece el mismo, y que le preocupa su salud y bienestar. Es crucial recordar que esta información no está confirmada oficialmente y que debemos tomarla con pinzas, como dirían los abuelos. Demet Özdemir siempre ha sido muy reservada con su vida personal y es poco probable que haga comentarios públicos sobre la apariencia de Can Yaman, ya sea para alabarlo o para criticarlo. Sin embargo, la especulación sobre su reacción, la posibilidad de que exista una opinión no revelada, añade una capa más de interés y de misterio a esta historia que ya de por sí es bastante intrigante. Pero más allá del chisme y del entretenimiento, ¿por qué tanta preocupación, a veces rayando en la obsesión, por el aspecto de Can Yaman? Creo que hay varios factores en juego que contribuyen a este fenómeno. En primer lugar, y esto es inevitable como figura pública de renombre internacional, Can Yaman está constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios de comunicación, de los paparazzi y del público en general. Cada uno de sus movimientos, cada decisión que toma, cada cambio en su apariencia, es analizado, diseccionado, comentado y juzgado hasta la saciedad. No hay escapatoria. En segundo lugar, la imagen de Can Yaman como galán turco, como símbolo de belleza y masculinidad, se ha convertido en una marca, en un producto, en una representación idealizada de lo que muchos consideran atractivo. Cualquier desviación de esa imagen, cualquier cambio que se salga de los parámetros establecidos, puede generar reacciones negativas por parte de sus fans y, por supuesto, de la industria del entretenimiento que se beneficia de esa imagen. Sin embargo, y esto es importantísimo, también es fundamental recordar que Can Yaman es, ante todo, un ser humano. Un hombre de carne y hueso con sus propios gustos, preferencias, decisiones y derecho a la autodeterminación. Tiene derecho a cambiar su apariencia como le plazca, ya sea por razones personales, profesionales, de salud o simplemente porque le apetece experimentar y probar cosas nuevas. No podemos ni debemos exigirle que se ajuste a una imagen predefinida, a un estereotipo que nosotros hemos creado en nuestra mente. Además, y esto es una verdad universal, hay que tener en cuenta que la belleza es subjetiva. Lo que a algunos les parece atractivo, a otros puede no gustarles en absoluto. Lo importante, lo esencial, es que Can Yaman se sienta cómodo y feliz consigo mismo, independientemente de lo que piensen los demás, de lo que digan los medios o de lo que esperen sus fans. Ahora, volviendo a la pregunta inicial que detonó todo este debate, ¿está realmente irreconocible Can Yaman? En mi opinión, y esto es solo mi punto de vista personal, creo que sí ha habido cambios significativos en su apariencia. Hay una diferencia notable entre el Can Yaman de Erkenci y el Can Yaman actual. Pero no diría que está irreconocible. Sigue siendo Can Yaman el actor talentoso y carismático que todos conocemos y admiramos.
Simplemente ha evolucionado, ha cambiado su estilo, quizás ha priorizado otras cosas en su vida, ha dejado de darle tanta importancia a la imagen y ha buscado otros caminos. Y quizás este revuelo en torno a su aspecto, esta controversia generada por su transformación, nos enseña una valiosa lección: no debemos juzgar a las personas por su apariencia física. Debemos respetar sus decisiones, sus cambios, sus procesos personales. Todos tenemos derecho a evolucionar, a transformarnos, a reinventarnos a lo largo de nuestra vida. En resumen, el debate sobre la transformación de Can Yaman ha puesto de manifiesto la presión a la que están sometidas las figuras públicas, la importancia de respetar la diversidad y la individualidad, y la necesidad de replantearnos nuestros propios conceptos de belleza y atractivo. Aunque Demet Özdemir no ha hecho declaraciones oficiales, su supuesta sorpresa ante los cambios en su amigo añade un elemento más de interés a esta historia que sigue dando que hablar. Lo importante es recordar que Can Yaman tiene derecho a cambiar su apariencia como quiera y que lo fundamental es que se sienta feliz y cómodo consigo mismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la transformación de Can Yaman? ¿Creéis que las críticas son justas o injustas? ¿Qué le diríais a Can si tuvierais la oportunidad? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones, responder a vuestras preguntas y generar un debate constructivo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí. No olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.